Hoy vamos a tener la quinta parte en referencia a la visita del Papa en Estados Unidos. Vais a ver que hoy vamos a hacer un paréntesis, de hecho. Os dije que íbamos a seguir con lo que iba a pasar en Nueva York y, bueno, algo tocaremos. Pero vamos a hacer también la recopilación de una serie de acontecimientos que algunos se manifestaron tiempo después de esa visita. Pero dado que lo estamos haciendo con un poco de tardanza lo que allí pasó, nos ha ido bien para poder ir incorporando datos nuevos que surgieron precisamente a raíz de todo ello. Y algunas cosas realmente son muy interesantes. Vamos a verlo. La imagen que tenéis aquí es una imagen realmente impresionante, porque una vez más nos pone en situación de cómo el Papa, cuando hace algo que es importante, lleva ese báculo especial, el conocido como la cruz quebrada. Las imágenes que veis en cuestión pertenecen precisamente a la Catedral de San Patricio. Y vais a ver algo referente a ello hoy. Pero vamos a tener otras cosas que nos van a sorprender y bastante. Son una serie de detalles complementarios a lo presentado hasta ahora y que vais a ver que, la verdad, no tienen desperdicio. Y vamos a empezar con esto. ¿Superstición? ¿Cosa sagrada? ¿A qué me refiero? A esto. De este agua sí beberás. Un congresista de Estados Unidos se lleva el vaso del Papa Francisco y se lo toma. Sorprende, ¿verdad? Pues mirad qué dice. Un congresista estadounidense esperó a que el Papa Francisco acabara su discurso en el Congreso y abandonara el hemiciclo para coger su vaso, beber de él y compartir el agua restante con sus prójimos. Y dices, ¿y todo esto? Mirad, la visita del Papa Francisco ha tocado el corazón de muchos congresistas estadounidenses. Mientras el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no fue capaz de contener las lágrimas durante el discurso del Papa, que le pidió orar por él, otro congresista encontró una inesperada reliquia papal en el agua que el sumo pontífice bebió durante su discurso. Bob Brady, representante por Filadelfia en la Cámara Baja de Estados Unidos, aprovechó el momento en que el Papa Francisco se marchó del Congreso el pasado jueves para coger el vaso y retirarse con él, según Philadelphia Daily News. El propio congresista confesó al diario que vio al Papa tomando agua 3 veces del vaso y que se lo llevó a su oficina, donde su esposa, 2 empleados suyos y él mismo dieron un trago de él. Además, el congresista decidió compartir su alegría con un colega, el senador Bob Casey, que llegó con su esposa y con su madre. Según el diario, los 3 metieron sus dedos en el vaso. ¿Esto es normal? La verdad es que cuesta entender que alguien pueda hacer algo así. ¿Qué es? ¿Porque lo ha tocado el Papa, se ha convertido en algo supersagrado, una fuente de agua de vida eterna o algo parecido?
Esto, desde luego, muy cristiano no suena, suena más a un tipo de ritual extraño. Después Brady vertió el agua que tomaba el Papa en una botella para llevársela a sus nietos y bisnieta. También guardó el vaso para entregarlo a la policía y comprobar a través de las huellas dactilares que el vaso era del Papa, o sea, como certificándolo. Pues mirad, estas son las imágenes en cuestión, no son bromas, es una realidad. Este vaso del Papa y esa agua pasó a formar parte también de todas estas personas que compartieron lo que allí había. Desde luego hay cosas que son inauditas. Como tan inaudito es lo que aconteció con Kim Davis. Y diréis, ¿y esta persona quién es? Pues esta persona tuvo su momento estelar en los medios de comunicación, precisamente por hacer algo que ella creyó a conciencia que iba a hacer correctamente. El Papa Francisco visitó a funcionaria de Kentucky que se negó a otorgar licencias de matrimonios gays. A los gays. Y lo sorprendente de todo esto es que además fue con su esposo. Mirad qué nos dice el texto. El Papa Francisco se reunió en secreto con una funcionaria del condado de Kentucky en Estados Unidos que fue encarcelada por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales y le dio palabras de aliento, dijo su abogado a la cadena CBS News. Ya veis que el abogado es el que habla, ¿eh? Matt Staver, abogado y fundador del grupo activista Liberty Counsel, dijo a CBS News que el Papa se reunió la noche del martes con la funcionaria del condado de Rowan, Kim Davis, y con su esposo en la Embajada del Vaticano en Washington durante la visita del pontífice a Estados Unidos. Un portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, dijo que no podía confirmar ni negar el reporte, o sea, la cuestión quedaba en el aire. Staver dijo a CBS que su equipo no quiso revelar que la reunión se llevó a cabo hasta ahora para no interferir con el mensaje central del Papa durante su visita a Estados Unidos. O sea, pasó un tiempo, antes todo esto no salió a la luz. No queríamos que la visita del Papa fuera opacada por Kim Davis, dijo Staver a CBS en una entrevista. Durante ese encuentro, el líder católico le pidió a Davis que permaneciera fuerte, sostuvo Staver. En declaraciones a reporteros tras su gira de varios días por Cuba y Estados Unidos, el Papa dijo que los funcionarios de los gobiernos tenían el derecho humano de rehusarse a cumplir una orden si consideraban que violaba sus principios. Y hasta aquí decís, bueno, ¿y esto qué tiene de raro? Pues mirad, vamos adentrándonos un poco más. Aquí tenéis, Kim Davis relata la reunión secreta que tuvo con el Papa Francisco. Reunión secreta, dice. Y mirad ahora ¿qué empezamos a encontrar aquí? Ella dice, estaba llorando, yo tenía lágrimas que salían de mis ojos. Solo soy una don nadie, o doña nadie, así que fue realmente humillante pensar que quería conocer o saber de mí. Esta señora no es católica, tened esto presente, ella es protestante. Y ya sorprende, ¿no?, que haga esta relación tan fuerte con el Papa, con sus palabras, lo que le expresa en definitiva. Davis, quien se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, dijo que la reunión privada se produjo durante el histórico viaje del Papa a los Estados Unidos. Después de recibir una llamada telefónica sorpresa de un oficial de la Iglesia, el secretario del condado de Kentucky dijo que viajó a Washington, donde ella y su marido Joe se reunieron con el Papa el 24 de septiembre en la Embajada del Vaticano. Y mirad qué más nos dice ahora. Puse mi mano y le alcancé y le agarré, y yo lo abracé y él me abrazó, y él dijo, gracias por su valentía. Ya sabéis que a ella le costó la cárcel esto, el no querer dar estos papeles. El padre Benedettini, de la Oficina de Prensa del Vaticano, emitió un comunicado después de que surgieron informes de que Davis y el Papa se habían reunido. Y esto lo dijo el padre Benedettini. La Santa Sede es consciente de los informes de reunión de Kim Davis con el Santo Padre. El Vaticano no confirma la reunión ni tampoco niega la reunión. No habrá más información. Y así termina todo. Pero mirad, horas más tarde dijo el padre Benedettini en otro comunicado, no niego que la reunión se llevó a cabo, pero no voy a comentar más a fondo. La Nunciatura Apostólica en Washington
Aquí se preguntan, ¿no tienen que elaborar o también elaborar haciéndose eco de la última declaración del Vaticano? Davis atrajo la atención nacional y pasó 6 días en la cárcel después de rechazar la orden de un juez para emitir licencias de matrimonio en el condado de Rowan, en Kentucky, a personas del mismo sexo y a las parejas heterosexuales, citando a sus creencias religiosas. Davis, de vuelta en el trabajo, aún no emite ninguna licencia de matrimonio. ABC News, Terry Moran, preguntó al Francisco la noche del domingo si apoya a los individuos, incluidos funcionarios gubernamentales, que reclaman la libertad religiosa como una razón para desobedecer la ley. Francisco respondió: no puedo tener en cuenta todos los casos que pueden existir sobre la objeción de conciencia, pero sí puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho que forma parte de todos los derechos humanos. Es un derecho. Y si una persona no permite que otros sean un objetor de conciencia, se niega un derecho. Esto fueron palabras del Papa. Cuando se le preguntó si eso incluye funcionarios de gobierno, Francisco dijo: es un derecho humano y si un funcionario público es una persona humana, tiene ese derecho. Es un derecho humano. Davis dice del Papa Francisco que ella y su marido se fue con un rosario. Él me dijo antes de irse: manteneros fuertes o mantente fuerte. Eso fue un gran estímulo. El hecho de saber que el Papa está en camino con lo que estamos haciendo, o que está de acuerdo, es como que valida todo lo que alguien de esa estatura, bueno, ya veis que está traducido automáticamente y queda un poco así, ¿eh? Davis dice que está comprometida con su causa, incluso si eso significa más tiempo tras las rejas. Y mirad ahora qué dice: he pesado el costo y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso la cárcel. Sigue siendo la misma batalla, solo tenemos un poco más de lucha con nosotros ahora. Y hasta aquí dices, bueno, ¿y qué hay de raro en esto? Un padre dice que sí, que esto se produjo, el Vaticano no termina de decir ni sí ni no, y este otro padre tampoco termina de dar más explicaciones, pero mirad ahora qué aconteció. La verdadera historia detrás de la reunión del Papa con Kim Davis, una noticia de Yahoo. Y ellos decían, esto es lo que suena cuando un papa se enoja. ¿Por qué se enoja? El viernes el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, lanzó una declaración extraordinaria, aprobada personalmente por Francisco, desacreditando casi todo lo que se ha informado esta semana sobre una reunión entre el Papa y Kim Davis, secretario del condado de Kentucky, que se ha negado a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. O sea que el Papa niega eso. Entonces, ¿ha sido o no ha sido? ¿Ha acontecido o no ha acontecido? Mirad qué más nos dice. La reunión privada entre Davis, su marido Joe y el Papa, que el abogado de Davis dice tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica, la Embajada del Vaticano en Washington, el jueves pasado, dicen, no sucedió. En cambio, Davis fue uno de las varias decenas de personas que habían sido invitados por la Nunciatura para saludar a Francisco mientras se preparaba para salir de Washington para la ciudad de Nueva York, dijo Lombardi en el comunicado. O sea que sí que fue invitada a ese lugar. Esto es lo que dice Lombardi. La declaración hizo hincapié en que la única audiencia real, reunión privada, otorgada por el Papa en la Nunciatura, estaba con uno de sus antiguos alumnos y su familia. Como CNN informó la tarde del viernes, era un estudiante además, Yayo Grassi, que después vamos a ver qué sucedió al respecto, porque era una persona abiertamente homosexual que trajo consigo a su pareja de 19 años, y es amigo del Papa. A él sí que lo recogió en audiencia o tuvieron ese encuentro. 3 semanas antes del viaje, Francisco me llamó por teléfono y le dijo que le encantaría darme un abrazo. Esto lo dice Grassi, el amigo del Papa. La idea de que Francisco ha estado siguiendo el caso de Kim Davis y pidió una reunión con ella, bueno, esto ya queda así al final, ya no sabe si pasa o no pasa. Dicen, no es así. El padre Tom Rosica, quien asiste a la oficina de prensa del Vaticano con los medios de comunicación en idioma inglés, dijo al National Catholic Reporter que el encuentro no fue originado por el personal en el Vaticano y podría haber sido por iniciativa del embajador del Vaticano en los Estados Unidos, el arzobispo Carlo Vigano. Mirad cómo ahora las cosas aún se complican más, cada vez todo es más raro aquí.
Y la afirmación de que cualquier reunión entre Davis y el Papa refleja el apoyo del Santo Padre para su caso, pues queda también así en duda. La declaración es especialmente clara en este punto. El Papa no entró en los detalles de la situación de la señora Davis y su encuentro con ella no debe considerarse una forma de apoyo de su posición en todos sus aspectos particulares y complejos. O sea que sí se encontraron, pero ¿hubo algo de esto o no? Tal vez la línea más punzante en la declaración era la siguiente: estos saludos breves se producen en todas las visitas papales y se deben a la amabilidad característica del Papa. Él solo estaba siendo amable, y hay de aquellos que se aprovechan de que la bondad para sus propios fines. Por tanto, al final, el Papa dice que parece ser que tuvieron un encuentro con el resto de personas que fueron invitados allí, que fue un momento solo, y en definitiva vienen a decir que esta señora, su abogado y su marido se han montado toda una película al respecto. Bien, ya sabéis que es una situación delicada el tema homosexual en la cuestión también del Vaticano. ¿Qué ha pasado en verdad con todo esto? Pues el agua muy clara no ha quedado, pero desde luego esto se cortó así y de momento ya no ha habido más noticias que al menos un servidor se haya podido enterar. Pero una vez más démonos cuenta cómo se suceden cosas que son bastante incomprensibles al respecto y que van ligadas con el Papa, pero una cosa sí es cierta: sorprende que esa señora, que en principio es protestante, haya hecho esta manifestación hacia el Papa como ensalzando tanto quién es. Si es protestante, no termina de cuadrar esto, si es verdadera protestante, por supuesto, a menos que sea de los que ya va bien con el ecumenismo. Mirad ahora esto. Yayo Grassi es el amigo del Papa. Lo recibió en Washington a una pareja homosexual. Según afirmó el propio Lombardi ayer, la única audiencia privada que dio el Papa en Estados Unidos fue a un antiguo alumno suyo. En el comunicado en que ayer el portavoz de la Santa Sede se desmarcaba de King Davis, añadía que la única verdadera audiencia concedida por el Papa en la Nunciatura fue con uno de sus antiguos alumnos y su familia. Entonces, mirad, resulta que esa mujer, según la versión vaticana, es invitada a la reunión, la saluda nada más, y adiós muy buenas, y esa señora se había hecho famosa por no querer apoyar dando los papeles de boda a matrimonios gays, y en cambio no le da audiencia, dice el Papa, de un modo privado, pero sí da audiencia a este amigo suyo homosexual con su pareja. ¿Está manifestando una postura abierta entonces sobre el Papa hacia la homosexualidad? Evidentemente esto es un detalle a tener en cuenta, esto se hizo público, y al hacerse público está refrendando una vez más esas palabras que el Papa ya dijo y se hicieron tan famosas, que quién era él para juzgar a los homosexuales. Ciertamente, nadie estamos para juzgar cosas, pero hay una cuestión clara en la Biblia que es que si siguen así no van a entrar en el reino de Dios. Como los adúlteros, como los que roban y como los que hacen tantas otras cosas. Pero bien, el Papa genera una postura pública al respecto, que evidentemente ya está denotando también qué variante está cogiendo el Vaticano. Pues bien, mirad, esto continúa diciendo: se trata de Yayo Grassi, un antiguo alumno del Papa Francisco que ha declarado que el Papa tiene conocimiento de mucho tiempo de que él es gay, pero nunca condenó su sexualidad o su relación con el mismo sexo. Grassi dijo que él e Ivan Bagus se habían previamente encontrado con Francisco en Roma, por tanto, ya se han encontrado primero en Roma, después en Washington. Soy homosexual, tengo una pareja de Indonesia desde hace 19 años y me reuní con el Papa durante su viaje a Estados Unidos. Yayo Grassi, un antiguo alumno de Francisco, habló con Univisión Noticias para confirmar que él, su novio, Iwan Bagus, y 4 amigas estuvieron reunidos con Francisco el 23 de septiembre en la Nunciatura Apostólica de Washington. Conoce mi relación y conoce a mi pareja, y me siento apoyado por Francisco completamente, declaró Grassi en una conversación telefónica desde Washington, donde tiene un negocio de catering. O sea que dice que el Papa Francisco lo apoya completamente. Francisco fue su profesor de literatura y psicología,
en la Escuela de la Inmaculada Concepción en Flores, Argentina, en 1964. Mira, justo cuando yo nací. Desde entonces han mantenido una relación de amistad, tanto que Grassi llegó a pedirle que se vieran durante su viaje de este septiembre por Estados Unidos. Sin embargo, cuando conocí su agenda en Washington, le escribí para dejarlo para otra oportunidad y le pedí que dedicara el tiempo a gente que lo necesitaba más. Pero Francisco tuvo otros planes. Recibí una llamada y, entre otras cosas, me pidió darme un abrazo. Su reunión duró entre 15 y 20 minutos. Un vídeo muestra algunas escenas de aquel día. En él puede verse la cordialidad del pontífice con Grassi y con el resto de sus amigos, que emocionados saludan a Francisco. En la grabación se ve incluso que Jorge Bergoglio recuerda a Iván del encuentro que tuvieron en Roma. ¿Sabéis? Esto nosotros ya lo mostramos en su momento en el apartado de noticias de actualidad en relación con la profecía, especialmente por un detalle. Aquí nos habla de cómo el Papa Francisco se dirige hacia esos amigos o amistades que tenía también Yayo Grassi allí presente, y es cierto que emocionados saludan al Papa, y mostramos cómo precisamente el Papa hace un gesto de lo más feo posible hacia una de esas personas que tiene una emoción que la desborda, y cuando vemos la expresión de cara del Papa y el sarcasmo de su frase, desde luego a veces sale lo que hay dentro de una persona y de qué modo, de qué modo. Ya sabéis que siempre dice esa famosa frase, recen por mí, ¿no? Pues veremos hasta qué punto le sale esto del corazón o de dónde le sale. Vamos a ver aún algo más al respecto. Prefiero no hablar del encuentro, porque es personal y atesoro la amistad del Papa Francisco y su confianza que tiene en mí, especifica Grassi, pero deja claro el motivo por el que ha decidido revelar esta reunión. Yo quiero que se sepa quién es él y cuál es su posición. Grassi sostiene que, si el Papa hubiera estado en pleno conocimiento de quién es esta señora, Kim Davis, pienso que su posición hubiera sido distinta. Si bien aclara que este es mi parecer, no estoy hablando por el Papa. Se hacen referencia a Kim Davis, Este argentino recuerda que Francisco no solo pronunció aquella famosa frase de «¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual?», sino que él ha defendido a mucha gente y ha promulgado la inclusión sin importar la condición social, la nacionalidad o su condición sexual. El Papa ha llegado a invitar a un transgénero español en el Vaticano. Los que apoyan la postura de Kim Davis no han escuchado todas las cosas que el Papa ha dicho antes sobre su posición a este respecto, la homosexualidad. Sostiene para acabar con las críticas que se levantaron cuando la funcionaria de Kentucky publicó su entrevista con Francisco. Ya ves que aún daba vueltas todo ese asunto. Y recordemos también cómo presentamos a ese transgénero español que tuvo esa audiencia con el Papa en el Vaticano, también en su momento. Sigue diciendo el texto. Si la gente está dispuesta a olvidar estas cosas por una estupidez de la cual él no tuvo nada que ver, pienso que eso es cuestión de la gente. En mi caso, yo no lo olvido, añade Grassi. Nunca hemos discutido el casarnos. Estamos perfectamente así. Estamos juntos desde hace 19 años. Nos amamos. Tenemos una gran relación. Aunque aclara que, por ahora, no se casará, sí que defiende la protección legal que este avance en los derechos de las minorías sexuales implica. Si finalmente dieran el paso, cree que se lo comunicaría. No invitaría al Papa, explica entre sonrisas, porque él no tiene nada con esto, pero sí se lo comunicaría. Y no invitaría a nadie porque es una cosa completamente personal entre mi novio y yo. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó el encuentro con las siguientes palabras, en las que olvidó aquella muletilla de «sus palabras no deben interpretarse como un apoyo a su posición». Interesante lo que el articulista aquí nos expresa. Lombardi ya no dijo esto. ¿Se pudo decir con Kim Davis? En cambio, en este caso no. ¿Sus palabras no deben interpretarse como un apoyo a su posición? Pues es para pensar, porque esto quiere decir que hay un giro de este papado para aceptar lo que antes no aceptaban, y de qué modo. Bueno, todo se va cumpliendo, es normal. El señor Yayo Grassi es un exalumno argentino que el Papa había ya encontrado otras veces en el pasado y que había solicitado presentarle su madre y algunos amigos con ocasión de su permanencia en Washington.
Como se sabe, el Papa conserva muchas relaciones personales motivados pastoralmente, con una actitud de gentileza, acogida y de diálogo. Esta es una de las escenas de ese vídeo que ahora vais a poder ver. Y sobre todo, bueno, aquí ahora nos deberíamos centrar, como no, en ese encuentro que hubo entre ellos. Pero una vez más he de deciros, estad atentos cuando esa señora tan emocionada le dice algo al Papa y el Papa, ya veréis cómo le responde. Mirad su expresión, mirad sus palabras o escuchadlas. ¿Es a llegar? Todo sale. Vamos a verlo. Bueno, pues después de ver esas imágenes, ya veis, abrazos, saludos y lo que os decía, ese trozo no tiene desperdicio. Después, una vez más, vuelve a mostrar su cara buena, para variar, esa careta, claro. En fin, ahí está la información y esto da que pensar, porque una vez más nos damos cuenta como el Vaticano está tomando ya un rumbo directo y seguiremos viendo esos cambios para abrazar a todo el mundo y, en definitiva, pues hacer lo que van a conseguir, ese ecumenismo. Creas en lo que creas, no importará. Mientras en verdad no guardes los mandamientos de Dios, incluido el sábado, pocos problemas vas a tener. Todo el resto podrás llegar a hacer lo que quieras, porque ahora, como están también en el Jubileo de la Misericordia, ese año en que todo el mundo es bueno, pues bueno, así vamos a seguir. La Iglesia perdonándolo todo. Por cierto, estad atentos a la próxima conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, donde vamos a hablar de algo de eso bastante sorprendente. Un adventista tocando el órgano para el Papa. Otro detalle de los que ha habido durante estos días allí. Y aparece en este artículo, es en rumano, traducido más o menos al español. Nos dicen que una organista, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue llamada precisamente para tocar en el sitio donde el Papa iba a hacer algo especial. Y fue. Y la verdad es que ella, tan contenta de haber podido hacer esto para el Papa. Entonces uno ya se pregunta, ¿realmente estas personas saben lo que creen? ¿Son adventistas o son calientabancos? ¿No tienen más luz? Pero os dais cuenta que realmente esto es impresionante, como parte de apostasía omega. El pueblo no sabe ya qué atenerse, y hablo del pueblo adventista también, en vez de plantarse y decir, ¿cómo voy a tocar para el representante de la bestia, del Vaticano, ante lo que vaya a hacer además? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues no, como si nada, y encima la mar de contenta. ¿Os dais cuenta que algo está fallando? ¿Cómo los dirigentes de la denominación no dicen las cosas claras y por tanto está pasando que la gente quede diluida? Los pastores están haciendo lo que no toca, no decir la verdad, cambiar, suavizar el mensaje por miedo a no sé qué, perder estatus, en definitiva, no tener problemas. Pues bueno, los vais a tener con Dios, mucho peor, ¿eh? En fin, así está la situación, pero un adventista allí tocando y todos están felices. Vamos a ver ahora unas coincidencias, y vaya coincidencias tan sorprendentes. Estad atentos a este vídeo. Aquí veis una imagen extraída de ese vídeo. Es cuando el Papa debía ir al Congreso de Estados Unidos en un día en concreto que veréis que tiene que ver con el equinoccio. Estad atentos, porque una vez más sabréis que el Papa, cuando hace algo, por algo lo hace. Y una vez más quedará demostrado que cuando hacen algo así, tiene que ver con cuestiones astrales y que aplican, como no, a un culto que no proviene de las cosas de Dios, sino precisamente del lado oscuro. Estad atentos. Como no es casualidad, aunque algunos puedan pensar que es así, ¿quién pidió especialmente al gobierno de Estados Unidos que debería salir, después de hablar en el Congreso, justo a ese lugar
mirando hacia el obelisco donde estaría lleno de gente. Precisamente en ese día, pues fue el propio Papa Francisco el que lo pidió. ¿Y creéis que él no sabía esto? Eso no lo sabíamos muchos de todos nosotros, pero él sí, porque en la religión babilónica, que en definitiva es lo que es el Vaticano aún ahora disfrazado de cristianismo, siguen aún con todo esto, tal como hemos venido demostrando a lo largo de tantísimas conferencias. Y aún los pobres católicos, de buen sentimiento, de buen corazón, no saben nada de esto, muchos de ellos. Pues ya va siendo hora que despertéis y salgáis de ese lugar. Salid de Babilonia, pueblo mío, dice Dios. Y esa es una advertencia, que cuando veáis la verdad, os acojáis a ella y reneguéis ya de ese sitio, porque si no, os vais a perder junto a ellos, y Dios quiere vuestra salvación. Pero las cosas no pasan porque sí. Ellos son sacerdotes, sí, pontífices, sí, pero no de Dios, sino de Satanás. Son palabras duras, pero es la auténtica verdad. Y ya va siendo hora que la gente conozca la verdad y se dé cuenta por ellos mismos ante las evidencias. De nada servirán las excusas ante Dios. Podéis gritar, podéis quejaros, podéis maldecir, podéis decir, ¡ay, qué equivocado está este pobrecito! Pero la verdad es la que es. Pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, coged las Biblias por vosotros mismos, estudiadlas, y os daréis cuenta que lo del Vaticano y Babilonia no son bromas, es lo mismo aún ahora. Y además ya veis, terminó el discurso a las 11:11. ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar de todo eso? Y dicen, esto te lo buscas tú, Bueno, ya lo has visto, una persona que también habla destapando cosas, y allí aparece. Pues las cosas no se hacen porque sí, cuando se trata de estas cuestiones que ellos dominan a la perfección y que tienen que ver siempre con los astros, ¿cómo no? Y especialmente, ¿con cuál astro? ¿El Sol? ¿Símbolo de quién? Sí, vale, podemos decir de Cristo, sí, pero ¿de quién más? Satanás se apropió de eso, ¿no? Pues bien, mirad lo que queráis, pensad lo que queráis, pero desde luego ya va siendo hora que digamos las cosas como son y tomemos las decisiones adecuadas en nuestra vida para decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Y eso es estar con Dios. Y vamos a ver otra cosa más. Un tuit de Ben Carson referente al Papa. Ya sabéis que Ben Carson es también ese neurocirujano adventista, ya jubilado, que se presenta para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra gran aberración, otra apostasía omega dentro de la Iglesia adventista y tolerada por los dirigentes. ¿Y qué dijo en ese tuit? Ya vimos algo de Ben Carson en la conferencia anterior, ¿verdad? Estuvo allí presente, invitado, mientras el Papa hacía el discurso en el Congreso, dijo que no se había enterado de nada, que no escuchaba bien, no entendía las palabras del Papa porque hablaba un inglés un poco raro. Bueno, pues nada, mirad esto. Aquí lo tenéis el tuit original y traducido al español. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de escuchar al pontífice compartir su mensaje de fe y amor en el día de hoy en el Capitolio de nuestra nación. Pues apaga y vámonos si este señor es adventista. Y apaga y vámonos con la denominación si la Conferencia General de los Adventistas se queda tan ancho ante una declaración así. Y no hacen nada. Y en cambio echan a la calle a todos aquellos que digan la verdad tal cual es. Ya va siendo hora, adventistas, que también despertéis vosotros. Porque ¿cómo podéis servir a dos señores? Apostasía omega de lleno. Tomad también vuestras decisiones y espero que sean acertadas, porque eso es lo que espera Dios. En fin, así está la situación. Y hay el otro candidato con el cual Ben Carson está teniendo esa pugna para llegar a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, luchando en su propio partido, y es Donald Trump. Y Donald Trump también tiene algo que ver con el Papa, unas declaraciones. Mirad, Trump arremete contra el Papa en materia migratoria y medioambiental.
El polémico precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el histórico discurso del Papa Francisco en el Congreso. En una entrevista con la cadena CNN, el multimillonario estadounidense dijo que las palabras del pontífice sobre inmigración son bonitas, pero que su desacuerdo es total con lo dicho por el sumo pontífice sobre esta cuestión y sobre el cambio climático. En fin, ha mantenido su postura, lo ha dicho abiertamente, aunque ya él habla muy bien también del Papa, ¿eh? En fin, cada uno está cumpliendo su papel. Y este señor, ahora por ahora, es el más bien posicionado para llegar, en teoría, a competir con Hillary Clinton para la presidencia de los Estados Unidos. Veremos cómo termina todo. Pero así están de momento las cuestiones. John Boehner, ¿lo recordáis? El político que lloró con el discurso del Papa renunciará al Congreso de Estados Unidos. En fin, una situación que se dio también, se hizo manifiesta después del discurso del Papa. Y lo recordáis, es el señor que veis en vuestra parte, cuando miráis la pantalla, la zona de la derecha, con la cabeza muy agachada. Y ahora ya vendría el apartado de Nueva York. Hemos hecho un repaso a cosas que parecían anécdotas, pero que nos damos cuenta que tienen mucho más que ver que con cuestiones anecdóticas. Hay algo siempre en todo esto. Y mirad, cuando ya está en Nueva York, ¿qué sucede? Francisco dice, los sacerdotes pederastas causan la vergüenza de la Iglesia. El Papa Francisco calificó de vergüenza los actos pederastas cometidos por miembros de la Iglesia Católica de Estados Unidos a su llegada a Nueva York. El pontífice dijo que han sufrido a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido a la Iglesia en sus hijos más indefensos. Ya sabéis que el Vaticano está mostrando su cara de limpieza moral y destapando todo lo que sale, dicen que están limpiando y por tanto quedan como unos líderes al respecto. Vamos a ver esas palabras donde las pronunció el Papa y en definitiva vamos a extraer de este texto completo de la homilía del Santo Padre en la Catedral de Nueva York, las partes más destacadas de lo que dijo. En la celebración de las vísperas con el clero, religiosos y religiosas de Estados Unidos, el pontífice señala que los dos pilares de la vida espiritual son la gratitud y la laboriosidad. El Papa Francisco ha rezado las vísperas con los sacerdotes, religiosas y religiosos de Estados Unidos en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Antes de la homilía, el pontífice ha dado su pésame a los musulmanes por la tragedia en la Meca, donde murieron este jueves más de 700 personas. Eso sucedió precisamente antes de que el Papa fuera a hablar allí. Dos sentimientos tengo de hoy para con mis hermanos islámicos. Primero, mi saludo por celebrarse hoy el Día del Sacrificio. Hubiera querido que mi saludo fuese más caluroso. Segundo sentimiento es mi cercanía ante la tragedia que su pueblo ha sufrido hoy en la Meca. En este momento de oración me uno y nos unimos en la plegaria a Dios, nuestro Padre Todopoderoso y Misericordioso. Y fijaos que habla de mis hermanos islámicos. También habla de los judíos como mis hermanos mayores, los judíos. ¿Por qué utiliza este lenguaje? ¿Creen en lo mismo? Se puede decir hermano a la persona que siga lo mismo. Jesús dijo, ¿quiénes eran sus hermanos? Pues los que estaban allí recibiendo la palabra de Dios tal cual es, sin variaciones, y aceptándola. Pero el Papa está abriendo ese abanico de un modo sorprendente. Yo no estoy diciendo que debamos decir cosas malas a la gente que no cree como nosotros, ni mucho menos, pero llamar hermano, para ser hermano hay que tener un mismo sentir, una misma doctrina, un mismo conocimiento, y en la Biblia uno es el que es, y no hay más. En fin, ¿todo esto para qué? Para ecumenismo, evidentemente. Por cierto, ¿sabéis que esa tragedia pasó cuando, dicen también los periodistas, que se hacía ese día especial en que se reúnen muchos musulmanes a tirar piedras a un lugar que simboliza en el fondo tirarle piedras al diablo, y pasó esa gran desgracia? Pero bien, una vez más he de decir, hay pueblo de Dios aún en todas partes, en todas las creencias o sin creencias,
que se digan ateos, pero realmente nosotros no sabemos quiénes de ellos son realmente nuestros hermanos, eso lo sabe Dios, pero no podemos llamar hermanos en general a quienes no aceptan la palabra de Dios tal cual es. Por tanto, eso debería hacernos pensar. Solo es una treta más que el Vaticano tiene para ganarse a todo el mundo. Y lo está haciendo muy bien el Papa, a la perfección. Esta tarde, queridos hermanos y hermanas, he venido a rezar con ustedes, sacerdotes consagradas, consagrados, para que nuestra vocación siga construyendo el gran edificio del reino de Dios en este país. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Primero habló de cómo están trabajando en la educación desde hace tantos años en Estados Unidos, para ayuda también a ese pueblo, pero llega el momento en que dice que sigan construyendo el gran edificio del reino de Dios en este país. El gran edificio del reino de Dios, ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente el Vaticano empezó de negativos en Estados Unidos, sí, porque no eran queridos allí, pero cuando fueron trabajando, generando la guerra de secesión de Estados Unidos, asesinando a Abraham Lincoln, los jesuitas, etcétera, etcétera, fueron después, a través de esas migraciones italianas e irlandesas, que eran católicos, posicionándose cada vez mejor en Estados Unidos. Y, como no, con ese gran capital de apoyo financiero por detrás, generando las instituciones educativas más importantes aún de ese país prácticamente, donde empezaban a trabajar para subir a personas con sus perspectivas ideológicas para después poderlos llegar a poner en los lugares ¿de qué? De poder en esa nación, a todos los niveles. Y así tenemos a Obama allí arriba, masón y subido por los jesuitas. Pero bien, por si esto fuera poco, hemos visto también los dos cámaras representantes de Estados Unidos, los dos presidentes de esas cámaras, que eran católicos. John Boehner, el último que vimos llorando y que después ha dimitido. Y en definitiva, ¿qué está queriendo decir esto? Pues tenéis también a Nancy Pelosi, tenéis a muchos ya entre la parte de jueces de ese país, que son la élite de los jueces, también muchos de ellos católicos. ¿Qué está pasando? Pues que están trabajando para conseguir eso, el reino de Dios, o sea, el reino del Vaticano, no de Dios, deberíamos matizar, en Estados Unidos. Y eso es profecía que deberá cumplirse. Y no se va a cumplir de aquí a 80 años, esto se va a cumplir ya en muy pocos años, seguro, porque el tiempo se acaba y todo se está dando y de qué modo acelerándose para que eso sea así. Por tanto, les sigue alentando para que el país de Estados Unidos se someta a Roma. Y Apocalipsis, ¿qué nos dice? Pues nos habla de las dos bestias en conjunción, Estados Unidos y el Vaticano, y ya lo estamos viendo, ¿cómo no? Los acompaño en este momento de dolor y dificultad, dijo el Papa. ¿Por qué? Precisamente por los casos de pederastia. Aquí él no terminó de matizar nada, pero en definitiva todo el mundo sabía a qué se estaba refiriendo. La gente, algunos se rebotaron al ver lo que el catolicismo en ese lugar, no todos evidentemente, pero muchos han llegado a hacer con niños y por tanto perdieron puntos, por decirlo de algún modo, a nivel de calle. Y claro, ¿qué quería decir? Que los católicos aguantando allí todo ese temporal, en fin, era de esperar que el Papa intentase alentarlos también para seguir adelante. Podemos caer en la trampa de medir el valor de nuestros esfuerzos apostólicos con los criterios de la eficiencia, de la funcionalidad y del éxito externo que rige el mundo de los negocios. Ciertamente estas cosas son importantes. Se nos ha confiado una gran responsabilidad y justamente por ello el pueblo de Dios espera de nosotros una correspondencia. Pero el verdadero valor de nuestro apostolado se mide por el que tiene a los ojos de Dios. Ver y valorar las cosas desde la perspectiva de Dios exige que volvamos constantemente al comienzo de nuestra vocación, y no hace falta decirlo, exige una gran humildad. Y atención, porque ahora vendrán unas frases impresionantes, y que han dado mucha polémica
para ser tratada en muchos medios. Mirad qué nos dice ahora. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Es curioso, porque hace unos días veíamos al Papa decir algo que también nos sorprendió, sacando de su bolsillo no solo un rosario, sino también una cajita que se abría, como si fuera un libro de 2 páginas, en los cuales había todo el Vía Crucis, y él, con una cara y una expresión que, en fin, cualquiera que lo vio no puede ver que de allí salía precisamente admiración por Dios, por Cristo, dijo: el fracaso, ¿de quién? También de Cristo, de Dios. Pues aquí algunas personas podíamos pensar, bueno, dice humanamente hablando, fue un fracaso, porque Cristo muere en la cruz y por tanto para cualquier persona era un desdichado, ¿no? Pobrecito, mira cómo ha acabado, ¡hala!, un fracasado más. Todos pensábamos que realmente él podía hacer referencia a esto, si queríamos ver algo positivo. Pero es que llega un punto en que ya dices, después de ver lo otro que hizo, que realmente aquí hay gato encerrado. Ya no es solo sacar cosas de contexto, sino que una declaración y después otra, y de qué modo, ya llegas a pensar, ¿pero esto qué es? Si después de ver que sale en el equinoccio a hablar allí ante la gente y el obelisco y esa sombra que allí estaba, etcétera, etcétera, en ese día, ¿qué podemos ya pensar? Que todo esto en verdad es lo que él expresa sin tapujos, o que es que se expresa de un modo que a veces se puede caer en ambigüedades. Ciertamente el lenguaje vaticano es así, muchas cosas son muy ambiguas, pero llega un punto en que al final todo sale, y pudimos verlo precisamente en la otra declaración que os he dicho. La verdad es que hablar ya de fracaso de Cristo en la cruz, eso es lo que Satanás hubiese querido. Pero desde luego, allí Cristo venció, y terminó de vencer cuando resucitó de un modo claro. Por tanto, el fracaso a la cruz de Cristo, en la cruz, no fue el de Cristo, fue el de Satanás, que demostró ante todo el universo que es un asesino, que todo lo que dice en verdad es mentira, y lo disfraza todo de bondad, a medias, para que tantos sigan lo que él quiere. Pero quien fracasó en la cruz no fue Cristo, fue Satanás, desde luego. Y eso le va a costar ya su fulminación eterna. Y luego mirad qué llegó a decir: el descanso es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que cuando el Papa habla de descanso está haciendo referencia también ¿a qué? Al domingo como día de reposo. Así como un tiempo para el ocio y el enriquecimiento personal, pero debemos aprender a descansar de manera que aumente nuestro deseo de servir generosamente. ¿Y eso cómo se hace? Palabras parecidas nos venía a expresar que el domingo era esto. Pues aquí no cita domingo, pero en definitiva está anunciando lo mismo. La cercanía a los pobres, a los refugiados, a los inmigrantes, a los enfermos, a los explotados, a los ancianos que sufren la soledad, a los encarcelados y a tantos otros pobres de Dios, nos enseñará otro tipo de descanso más cristiano y generoso. También, como no, todo eso se puede hacer en domingo y en cualquier otro día. Pero ya sabéis que cuando él habla del descanso necesario, evidentemente hay una referencia implícita al domingo, además de todo lo otro, por supuesto. Y termino diciendo: pongamos en las manos de la Virgen María la obra que se nos ha confiado. Por tanto, les estaba diciendo a toda esa gente del clero allí presente: pongamos en las manos de Satanás la obra que se nos ha confiado. Porque es quien está moviendo esa obra, quien se les ha confiado.
ganarse a Estados Unidos para someterla a Roma. En verdad no es la Virgen María, la Madre de Jesús. Ese es el disfraz que utilizan para hacer la referencia al diablo. Bueno, pues si alguien tiene dudas de eso, que sepa que es el culto a Semiramis, a través de todas las culturas, y como el Vaticano cogió la misma imagen junto a un niño, Tamuz, su hijo, para después decir que eran la Virgen María y el niño Jesús. Y no estoy diciendo que el relato bíblico no sea cierto, sino que Satanás hizo ese plagio sabiendo lo que ocurriría con muchos años de antelación y lo transmitió a todas las culturas. Y ellos, que siguen chupando de la cultura, entre comillas, babilónica, pues expresan lo mismo disfrazado de cristianismo. Ya va siendo hora que digamos las cosas como son. Y aquí tenéis precisamente un vídeo, veremos dos al respecto, sobre cuando el Papa Francisco está en la Catedral de San Patricio. Vamos a ver ahora uno, después vamos a ver otro que repite algo, pero desde una perspectiva distinta y que tiene que ver precisamente con algo de lo que hemos mostrado ahora y especialmente con esa frase del fracaso de Cristo. Solo también que vieseis cómo desde un inicio llevaba la cruz quebrada y al final de todo el discurso que dio, finalmente también le vuelven a entregar la cruz partida y va con ella por delante de todos hasta irse, en definitiva. Esa extraña cruz quebrada, ese objeto tan satánico, que llevaban precisamente son los satanistas del siglo VII y que, una vez más, repito por si alguien entra nuevo a esta serie de conferencias, que un propio autor católico denunció que el Vaticano, a partir del Concilio Vaticano II, lo recuperó, era conocido como la marca de la bestia, y siguen ostentándolo cada vez que hay algo que verdaderamente es para ellos importante. Bien, y ahora mirad este segundo vídeo, cortito, donde el Papa expresa esa frase tan brutal, porque no hay palabras para ello, cuando ya hemos visto todo lo que quiere decir en verdad. Y estad atentos porque vale la pena. Esto como lo enfatiza, acabó humanamente hablando en el fracaso de la cruz. Bueno, pues nada, a partir de aquí cada uno que piense lo que quiera al respecto, pero cuando vemos todo lo que va haciendo, el desarrollo de sus palabras a lo largo de todo este tiempo y cómo lo muestra, realmente da mucho que pensar. Y una vez más, en la Catedral de San Patricio, que llevaba, veámoslo gráficamente por si no habéis podido ver los vídeos, la cruz quebrada. Durante todo el rato. Solo lo dejó cuando estaba hablando desde el púlpito, pero el resto, antes y después, con ese crucifijo satánico. En fin, nosotros vamos a terminar hoy aquí. Creo que ha sido breve, pero con bastantes cosas que dan mucho que pensar y que siguen destapando qué hay detrás en verdad del Vaticano, que no es Dios. El próximo día vamos a tener ya la temática centrada en lo que aconteció cuando el Papa fue a la ONU. Realmente tampoco tiene desperdicio. Y veremos algunas cosas más que también vale la pena valorar. De nuevo, debemos decir, estemos atentos a las artimañas del diablo, porque si no hacemos eso, no sabremos qué está tramando y vamos a caer con toda facilidad en su gran engaño. Una vez más os digo, sigamos vigilantes de todo. Velad y orad. Y orar está muy bien, pero si no velamos, si no nos enteramos de lo que está aconteciendo, estamos perdidos. Las dos cosas juntas. Que Dios os bendiga.